Mobile Center Lab, Ingeniería Microelectrónica. Hagamos ahora una definición más formal del inductor o bobina. Y de esta manera también no tan complicada, sino de una forma simple. La bobina o inductor es un componente electrónico pasivo, al igual que la resistencia y el condensador. Este componente electrónico almacena energía en forma de campo magnético, gracias a la corriente que pasa por su bobinado o espiras, creando así un campo magnético mayor al que generaría simplemente pasando por un cable o un simple cable recto, como lo veremos también a detalle luego. Este inductor o bobina es empleado ampliamente en una gran variedad de aplicaciones, como se vio en la parte introductoria. Sus principios fueron descubiertos ya hace muchísimos años y estaba llamando mucho la atención, principalmente porque se creía en ese entonces de que la corriente eléctrica no tenía nada que ver o ninguna relación directa con lo que era el campo magnético. Y fue Faraday quien, al observar este fenómeno, este científico, gran científico que por cierto no era muy buen matemático, pero sin embargo, a diferencia de otros científicos, él podía ver mentalmente unas líneas o campo, unas líneas de fuerza alrededor de este componente cuando se le hacía pasar una corriente eléctrica. Gracias a él y a un matemático, Maxwell, que él sí le ayudó justamente a plantear este mismo fenómeno, llevarlo a un modelo matemático y poder presentarlo. Sin embargo, él fue quien pudo notar esta relación entre una corriente eléctrica y el campo magnético que se formaba al pasar por un hilo de cobre que es enrollado sobre sí mismo o sobre su centro. Vamos a ver ahora las diferentes presentaciones que podemos encontrar del inductor. Una sería como se muestra aquí. Cabe resaltar también que es un hilo de cobre esmaltado, es decir, con una protección, de manera que no se pueda tocar uno con otro en continuidad. Vean que tiene diferentes espiras, diferente número de espiras. Unos son más grandes y otros son más pequeños. Unos tienen el diámetro central, llamado núcleo, un diámetro mayor que otros. Aquí tenemos lo que es un inductor SMD, un empaquetado 0805. Dentro se encuentra también la construcción de la bobina. Y aquí tenemos otra bobina igualmente de montaje superficial de potencia para los dispositivos móviles. Aquí tenemos la bobina presentada inicialmente. Resaltamos sus terminales. Vean que hay un terminal de entrada y uno de salida. Tiene también las vueltas llamado espiras y el hilo es esmaltado. Esto es su construcción más esencial o más básica que tiene el inductor. Y como hemos mencionado, es un componente electrónico el cual almacena energía en forma de campo magnético. Podemos ver con detalle la construcción, por ejemplo, de un inductor de potencia SMD en la etapa del PMIC. Aquí tenemos una placa de un iPhone. Vemos que en esta región se encuentra un inductor de potencia. Ahí está. Tiene una forma algo rectangular, como pueden ver. Pero si este mismo inductor que se encuentra aquí nosotros lo cortamos por la mitad, lo que vamos a encontrar es lo siguiente. Y ahí se encuentra justamente la bobina. Vean cómo están los hilos que dan vueltas sobre su centro. A este centro de la bobina se le denomina núcleo. Si no hay nada, se le suele decir que tiene un núcleo de aire. Pero si tiene algún material ferromagnético, entonces se lo menciona como tal.
Aquí se pueden observar las líneas del campo magnético formadas simplemente por dos de ellas. Y aquí tenemos muchas más que irán a aumentar más el campo. Ya lo vamos a ver a detalle luego. Y este sería, como pueden observar, su simbología, ¿no? Vamos a ver también luego que la simbología cambia dependiendo del núcleo del inductor. Si tiene un núcleo de aire, simplemente esta es su forma. Se dibuja una terminal, luego la bobina y el otro terminal. Se le etiqueta comúnmente con la letra L y se pone su valor. En la siguiente imagen veamos un inductor y su capacitancia. Esta capacitancia, cuando se lo estudia al inductor, no se suele mencionar mucho, sin embargo está ahí presente y la queremos mostrar aquí para que usted tenga un conocimiento mucho más amplio acerca de este componente, a diferencia de otros lados que no se los enseña mucho a profundidad. Hasta aquí ya hemos visto ya. Tenemos el encapsulado. Luego internamente podemos ver lo que son las vueltas de la bobina, las espiras. Y aquí está visto de una forma de perfil. Vemos que entre capa y capa, aquí están las capas de la bobina. Observen que hay una separación y al ser un material conductor hace como si fuesen pequeños capacitores. Entre una placa y otra placa están conectados casi de forma paralela por una distancia, formando capacitancias ahí. Son capacitancias que en realidad no se desea, sin embargo son propios de la construcción, aparecen ahí. Vean que también hay otra capacitancia aquí del lado de una de las caras aquí del cobre hacia el terminal. También hay una distancia y hay una separación, provocando capacitancias. Noten lo importante que es esto, porque a veces en los circuitos vemos respuestas, comportamientos un poco extraños en las señales y no sabemos de dónde provienen. Siempre recuerde esto, que también existen capacitancias en el mismo inductor producto de su construcción. En otras construcciones, en otras presentaciones del inductor puede que la capacitancia sea muy reducida y lo deseado sería que sea nulo, ¿no? Aquí decimos baja potencia referidos a la baja corriente que puede soportar el inductor. Cuando el inductor sea de potencia, quiere decir que por sus hilos podrá pasar una mayor corriente. Ahora que sabemos de la capacitancia producto de la construcción, vamos a modelarlo como debería de ser. Aquí tenemos el inductor. Esta es la forma ideal, es un modelo ideal del inductor, lo cual está rechazando, como podemos observar aquí, la resistencia que es propia del mismo cable. Recuerden que todo material tiene una resistencia y en el caso del inductor no escapa de esta definición. Entonces vamos a encontrar una resistencia del cable de la bobina que de hecho podemos medirla como una resistencia en la escala de ohm con nuestro multímetro. Y está seguidamente en serie con su bobina, ¿no? Y como ahora sabemos que también hay una capacitancia en la construcción de este inductor de este tipo rectangular, esta capacitancia se modela de forma paralela a la resistencia y el inductor. Entonces este sería un modelo real de este inductor. Este le llamamos el modelo aproximado, rechazando las capacitancias parásitas. También se suele utilizar cuando usted desea simplemente hacer un bosquejo rápido, utilice el modelo ideal. Muchas veces no se suele poner la resistencia, modelar con su resistencia, porque la resistencia es baja a diferencia de todo el circuito. Suponga que tiene un circuito formado por una fuente DC, una resistencia de 10K ohmios y seguidamente su inductor y otra resistencia de 5K. Entonces 5K, que son 5000 ohmios, a diferencia de esta pequeña resistencia que puede valer
2 ohmios, 5 ohmios, 8 ohmios, 16 ohmios, dependiendo del inductor, no es nada. Y para el análisis electrónico que va a hacer, tampoco lo va a afectar en nada. Es como que si no lo considera, sus resultados no van a cambiar. De hecho, van a cambiar, pero de forma tan pequeña que no se va a notar. Por lo tanto, para los análisis electrónicos no se suele considerar, al menos que se requiera o sea importante hacerlo. Porque pequeñas resistencias pueden hacer cambios en su circuito. En esos casos sí se suelen considerar la resistencia, pero en su mayoría de casos se modela simplemente de esta forma. Veamos ahora algunas variantes que antes de terminar ya esta lección queremos que se tenga bien en cuenta, y es referida al núcleo de la bobina. Cuando la bobina tiene un núcleo de aire, se representa de esta forma. Cuando tiene un núcleo de hierro, en el centro se pone 2 rayas en la parte superior de la simbología, o si está vertical en su lado derecho o izquierdo, pero va estas 2 líneas acompañando a la bobina. Cuando es referida a un núcleo de ferrita, vean que está enrollada alrededor de un núcleo de ferrita, se pone una línea discontinua. Las presentaciones aquí pueden variar. Puede variar, por ejemplo, en este caso, si fuese un núcleo de hierro, puede que más adelante en el futuro venga un inductor con núcleo de hierro, pero mucho más pequeño y de repente encapsulado totalmente. Pero su simbología va a ser la misma. Eso es lo que quiero que tenga presente siempre, para que cuando vea diferentes variantes no se asombre mucho. Simplemente está cambiando la construcción, de repente sale otra tecnología, otro núcleo de repente de diferente forma, pero como es núcleo de hierro, le pone sus 2 líneas encima. Existen también diferentes formas de bobina, una gran variedad como va a encontrar en el mercado. En esencia funcionan así. Se suministra una pequeña corriente, se crea un campo magnético, este también puede inducir un voltaje. Incluso está el concepto de lo que es la inductancia mutua, que ya se verá también si es necesario. Pero hasta aquí entonces estamos finalizando con esta definición del inductor o bobina.